Gaudí. Antoni Gaudí i Cornet nació en la pequeña ciudad de Reus, cerca de Tarragona, España, el 25 de junio de 1852. Al día siguiente fue bautizado en Reus, donde pasó su juventud. Su padre era forjador en el pueblo cercano de Riudoms. Antoni fue el quinto y último hijo de la familia, la mayor parte de cuyos miembros murieron a temprana edad. Su madre murió cuando Gaudí tenía 24 años. Las calificaciones que recibió en la secundaria y más tarde cuando estudiaba arquitectura no eran precisamente las que recibe un estudiante sistemático y cuidadoso. Al contrario, su historial académico revela un temperamento decidido, que se dedicaba a lo que le interesaba, ignorando todo aquello que por una u otra razón no despertaba su interés. Además, sabemos que durante esos años iniciales en Reus, Gaudí y su amigo, Eduard Toda, planearon la restauración del monasterio de Poblet, que entonces se encontraba abandonado y en ruinas. En 1873 Gaudí dejó su hogar y se marchó a Barcelona, donde se matriculó en la Escuela Provincial de Arquitectura, en la que le esperaba una atmósfera que, a pesar de ser provinciana, como indicaba su nombre, estaba llena de entusiasmo, tal y como demuestra la lista de actividades de los primeros miembros de la facultad. En 1878, Gaudí recibió su título de arquitecto. Aunque nunca se casó, se ocupó de su padre y su sobrina en su hogar de Barcelona. Gaudí fue un niño con una salud muy delicada que empeoró durante su vejez. A partir de 1915 se convertiría en una especie de anacoreta, distribuyendo su tiempo entre el Parque Güell, donde vivía, y el Templo de la Sagrada Familia, al que dedicó todas sus energías, y las iglesias donde escuchaba misa todos los días. Murió el 10 de junio de 1926, antes de cumplir 74 años, después de haber sido atropellado el 7 de junio por un tranvía cuando se dirigía a la iglesia. Se conocen muy pocos diseños de su época de estudiante, de entre los cuales el más interesante es el de un patio central cubierto para el edificio del Consejo Provincial, una puerta de entrada para un cementerio y un salón de reuniones para una universidad. El primer proyecto demuestra la meticulosidad técnica con la que se ejecutaron estos diseños, así como la precisión con la que diseñó los arcos de piedra y las columnas o los elementos que aguantaban el techo metálico sobre el patio. El aspecto más destacado del segundo diseño es la libertad con la que ciertos temas históricos son reinterpretados en un proyecto monumental a gran escala. Un magnífico arco suavemente enfatizado por unos intrados cóncavos según el modelo clasicista se encuentra incorporado en una enorme puerta coronada por una interpretación libre y escalonada de arcos lombardos románicos que adquiere una forma más ortodoxa con la presencia de contrafuertes que dividen la superficie del muro. El diseño de la sala de reuniones de la universidad, trabajo que fue su proyecto final, es en realidad una compleja combinación de detalles arquitectónicos de la más variada procedencia. Debido a que su familia estaba lejos de ser adinerada, Gaudí se vio en la necesidad de trabajar para varios arquitectos distintos para complementar el dinero que recibía anualmente durante sus años de estudiante. Los postes de luz que Gaudí diseñó para la Plaza Real en Barcelona en 1878 y los diseños de 1881 para la iluminación del Paseo Marítimo, o los muebles que diseñó para sí mismo, así como las vitrinas para la Casa Comella, o los altares que le fueron comisionados durante sus primeros años como profesional, representan prodigios de la organización acumulativa de materiales, símbolos y soluciones de diseño. La atención analítica a los problemas que la arquitectura puede presentar en cuanto concierne a luz, color, espacio, tectónica, etc., parecen influir cada momento de un período histórico en el que los materiales eran sometidos a la difícil prueba del montaje y el diseño. Gaudí recibió sus primeras comisiones de cierta importancia durante la década de 1880. La Casa Vicens, en el barrio de Gracia, a las afueras de Barcelona, 1883-1885. La villa de verano conocida como El Capricho, perteneciente al Marqués de Comillas, cerca de Comillas, Santander. 1883-1885, y el edificio que tenía que ser la casa del portero y los establos de la familia Güell en Las Corts, que en ese tiempo se hallaba a las afueras de Barcelona, 1884-1887. Casa Vicens, 1883-1888.
Es difícil imaginar un debut más extravagante para un joven arquitecto. La casa se yergue ante el visitante como un castillo surgido de las 1001 noches. Y en realidad no es la residencia de un príncipe, sino una casa pequeña, perteneciente a un fabricante de ladrillos y azulejos. Pasarían 10 años entre el contrato y la entrega de la casa, pero solamente se trabajó en ella durante 5 años, no mucho tiempo a juzgar por el resultado. Gaudí combina la tradición burguesa española, lo cual consiguió utilizando piedra increíblemente barata, y la antigua arquitectura árabe. Gaudí hizo de este edificio algo único, empezando desde abajo con un estilo más o menos español que se vuelve más y más oriental a medida que vamos subiendo, llegando a tener un aspecto pérsico en armónico contraste. Casa El Capricho, 1883-1885. Actualmente nadie recuerda cómo esta pequeña casa de campo llegó a ser conocida con el sugestivo nombre de El Capricho. Sin embargo, si el nombre tiene algo que ver con la impresión festiva y alegre que crea la casa, entonces está bien merecido. La casa parece haber caído del cielo desde otro mundo y haber aterrizado en una parcela de césped en comillas, cerca de Santander. Es el intento de Gaudí de combinar la Edad Media, la Edad de Oro de Cataluña, con la gracia y dignidad de las residencias orientales. Es un edificio voluminoso y compacto como un castillo, con un elegante motivo de azulejos incrustados en las paredes de ladrillo. Incluso la torre, que se erige sobre sus gruesos pilares, parece remontarse a tiempos remotos. Los pabellones Güell, 1884-1887. Gaudí adoptó un diseño impresionante para su tercera gran obra arquitectónica. Virtualmente carece de ventanas exteriores y los muros son una superficie uniforme ornamentada con sencillos motivos semicirculares que fácilmente podrían ocultar el harén de un sultán. La entrada no podría ser más austera. A la derecha nos encontramos con la esquina del edificio del portero que recibe a las visitas, y a la izquierda el largo y plano edificio con el suntuoso domo parece igual de inaccesible. Todo visitante que se sienta tentado a seguir adelante se encontrará cara a cara con un dragón de hierro que guarda la entrada y conforma la poderosa puerta de entrada. Sin embargo, esta imponente fachada no es la de un palacio real, son solamente los establos de una casa de campo, lo cual nos ofrece una inequívoca indicación de la riqueza del dueño. Palacio Güell, 1886-1889. No importa dónde se esté, en la calle Nou de la Rambla, es difícil conseguir una buena vista del palacio que Gaudí construyó para su amigo Eusebi Güell. Sin embargo, la calle es tan estrecha que es imposible alejarse lo suficiente para disfrutar de una vista panorámica del palacio entero, que incidentalmente no se encuentra en uno de los mejores barrios de la ciudad. Todo lo que uno puede ver desde las casas del otro lado de la calle es un frontis sencillo, construido de bloques de piedra. Pero es imposible ignorar las extrañas torretas que adornan todas las chimeneas, posteriormente diseñadas por Gaudí. Este es un palacio que tiene un jardín en la azotea, que parece haber sido extraído de un cuento de hadas. Colegio Teresiano, 1888-1889. Recortado contra el límpido cielo azul, bajo los rayos del sol, el edificio brilla en todo su esplendor, y el enorme escudo de armas de la orden que aquí se aloja, la Orden de Santa Teresa de Ávila, destaca por su colorido. Sin embargo, la impresión es engañosa. La austeridad y la frugalidad son los principales preceptos de la orden, y Gaudí también tuvo que tenerlos en cuenta. De tal forma, el balcón, que se eleva sobre la entrada como si fuera una torre, es casi la única decoración en lo que, desde el punto de vista de Gaudí, se entiende como una estructura estética. Solo el zigzagueante parapeto que bordea el tejado es pura pompa, pero también representa el estilo del edificio en su conjunto, que se encontraba completamente dedicado a la santa que dio su nombre a esta orden, y Santa Teresa se encontraba inspirada por la filosofía medieval, el pináculo del estilo gótico, que Gaudí representó según su propio estilo. Casa Calvet. La Casa Calvet debía ser a la vez una tienda y una residencia. Quizás debido a ello Gaudí demostrara tanta reserva al diseñarla. La Casa Calvet en la calle Caspe de Barcelona es su trabajo más convencional. Y fue precisamente por este edificio que recibió un premio por parte de la ciudad, el único reconocimiento oficial que recibió en su vida.
Quizás las autoridades se sintieran aliviadas de que al diseñar esta casa situada en mitad del elegante distrito residencial de Barcelona, Gaudí había evitado las extravagancias arquitectónicas que caracterizaban sus anteriores trabajos. Sin embargo, Gaudí no fue capaz de evitar un toque de excentricidad. Desde lo alto del edificio, 3 cabezas de 3 santos miran desafiantes hacia abajo. Abunda la decoración y la altura de la casa excedió el límite oficial prescrito por el ayuntamiento. La cripta de la colonia Güell, 1898-1917. Originalmente tenía que ser una iglesia. Existe un diseño dibujado por Gaudí, pero no muestra muchos detalles. Durante su construcción, Gaudí se dejó llevar por su inspiración y, sin embargo, la cripta no fue finalizada. Por eso, es necesario consultar sus dibujos para hacernos una vaga idea, parecido a la Sagrada Familia, su obra maestra. Sin embargo, lo que podemos ver hoy en día, en la villa de Santa Coloma de Cervelló, es la parte que en la mayoría de las iglesias suele estar escondida, la cripta. Sin embargo, incluso este fragmento en sí mismo es tan ingenioso que figura entre las obras maestras de Gaudí. Bellesguard, 1900-1909. Gaudí era un catalán en todos los aspectos. Casi todas sus obras contienen pequeñas referencias a sus convicciones nacionalistas. En 1900 empezó a trabajar en una estructura que se convertiría en el símbolo de Cataluña, el sueño de un gran pasado que se remontaba a la distante Edad Media. Gaudí construyó una casa solariega para doña María Sagués, que bien podría haber sido el castillo de un príncipe medieval. La majestuosa puerta con parapetos en punta y su alta torre le daban la apariencia de una reliquia de tiempos pasados. Sin embargo, no solamente el estilo es un recuerdo de los días de gloria de Cataluña, sino que el terreno en el que se construyó esta casa solariega es el lugar donde un día se erigió una magnífica casa de campo, propiedad de Martí I, el último rey de Barcelona. Parque Güell, 1900-1914. Densos bosques de pinos, magníficas avenidas bordeadas de palmeras. Hoy en día, esta extensión de tierra situada al noroeste de Barcelona es lo que el nombre promete y mucho más. En la gran plaza rodeada de árboles, los viejos pensionistas se sientan a conversar y las jóvenes parejas se dan cita. En el colorido banco que rodea la plaza como una serpiente gigante hay espacio suficiente para las dos cosas. Sin embargo, cuando Gaudí empezó a trabajar en él, no existía ningún parque. No existían manantiales de agua ni vegetación y las colinas estaban vacías. Toda la vegetación que existe en el parque es gracias a Gaudí. Pero el Parque Güell no estaba planificado para ser solamente un centro recreacional para los habitantes de Barcelona. Eusebi Güell, el más ardiente admirador y mecenas de Gaudí, tenía en mente un proyecto mucho más ambicioso. Su visión era la de una colonización suburbana, ejemplar, un paraíso de hogares, una ciudad de jardines. El resultado fue un parque en beneficio de toda la ciudad. Casa Batlló, 1904-1906. Lo primero que asalta la vista del peatón desde la calle son los poderosos pilares que parecen los pies de un elefante, mientras que el tejado nos recuerda a un animal completamente distinto, bordeado por una sinuosa línea que parece la espalda de un dinosaurio gigante. Entre ambos extremos se extiende una fachada que incluye una multitud de balcones curvos, pequeños y elegantes, que parecen colgar del frontis de la casa como nidos de aves de la pared de un acantilado. La fachada brilla en varios colores, con pequeñas placas que parecen las escamas de un pez. Esta casa no tiene esquinas ni ángulos. Incluso las paredes son ondulantes y curváceas, suaves al tacto, como una serpiente marina. Salvador Dalí alabó a Gaudí por sus suaves puertas de gamuza. En la Casa Batlló, hasta las paredes parecen suaves y elásticas, como si estuvieran hechas de cuero. La ilusión de suavidad y naturalidad continúa en el interior del edificio. Casa Milà, 1906-1910. La Pedrera. Ese fue el nombre que una ciudad estupefacta le dio a este edificio totalmente único. Su imagen podría compararse con las empinadas paredes de los acantilados en las que las tribus africanas construyen sus moradas. La fachada ondulante, enorme y porosa nos recuerda a una playa de arena fija bajo las olas o a un paisaje de dunas en el desierto. A mucha gente, el edificio les recuerda a un paraíso
panal de abejas, y sus líneas se curvan como si fueran serpientes a lo largo del último edificio que construyó Gaudí, antes de dedicar todas sus energías a la Sagrada Familia, creando de este modo una paradoja. Un edificio artificial pero natural que era simultáneamente un sumario de todas las formas por las que desde entonces se hiciera tan famoso. La azotea incluye una imitación del banco del Parque Güell, así como una impresionante serie de fustes de chimenea. Sagrada Familia, 1883-1926. Si las miles de piedras, las enormes grúas y los andamios no formaran parte de las obras diarias del templo, uno se sentiría tentado a dirigirse a la puerta principal y entrar por ella en esta casa de Dios. Desde el este, el poderoso edificio parece estar terminado. Un templo de tradición gótica, que es a la vez una pieza típica de la arquitectura del siglo XX y que en efecto ha tomado todo un siglo construir. Gaudí empezó a dirigir su construcción hace más de 100 años y hoy en día, muchos decenios más tarde, los muros exteriores todavía se encuentran en un estado rudimentario y todavía falta mucho tiempo para terminar el portal principal. Otros proyectos: la finca Miralles, el Palacio del Obispo en Astorga, Casa de los Botines, Hotel en Nueva York, las bodegas Güell. Entre los proyectos que Gaudí nunca logró llevar a cabo, existen algunos que son particularmente interesantes debido a su significado o a su magnitud. El santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en Reus fue construido como agradecimiento a la Virgen por el final de una epidemia que había afectado a la ciudad. El proyecto preliminar de Gaudí junto a su idea original han sobrevivido. Existe un diagrama que se exhibe en el Museo de Reus. La Casa Vicens es una enorme explosión imaginativa y conforma una brillante exhibición de ideas que continuarían desarrollándose en obras subsecuentes. En un aspecto, podemos ver la utilización de los estilos de construcción de las tradiciones árabe y mediterránea, con una mezcla de materiales y azulejos en el exterior. Por otro lado, el maravilloso y cuidadoso acabado de los interiores es notorio. En algunos momentos literalmente nazarí, como en el cielo raso o mucarnas del cuarto de fumadores, mientras que en otras habitaciones la abundancia de detalles, maderas talladas y policromadas, así como los pisos y los muebles, le prestan un aire fantástico e irreal a la sucesión de espacios y habitaciones exteriores. Una torreta cilíndrica, como una columna, cubierta de cerámica verde, se yergue sobre un pabellón formado por 4 columnas monolíticas de vaga inspiración románica. La parte de arriba se parece a un enorme capitel formado por ménsulas escalonadas, dispuestas de forma radial, en la que se ha instalado un balcón, cuyo domo se aguanta en columnas de metal extremadamente ligeras, otro típico capricho de Gaudí, que produce el efecto de una masa sólida que se sostiene sin casi nada. El Palacio Güell, en la calle Nou de la Rambla, en Barcelona, tenía que ser la creación de un plan que fuera más complejo y a la vez más unificado para la creación de un gran edificio residencial. El edificio se levanta sobre una planta baja, apoyada en robustos pilares cilíndricos. La planta es casi cuadrada. Rodea un espacio central en todos los niveles y está coronado por una bóveda parabólica cortada con un sinfín de pequeñas aberturas en forma de estrellas. Las numerosas habitaciones exteriores, como los salones, vestíbulos, galerías y salas, se hallan organizados a lo largo de este espacio vertical. Las escaleras y en general todos los espacios de comunicación están terminados con especial cuidado, de tal modo que el resultado parece ser una profunda penetración de ciertos espacios en el interior de otros, evitando de esta forma la delimitación precisa de los salones. Un problema similar que se presentó de manera menos dramática, pero que fue solucionado con más claridad y sobriedad, fue el Colegio Teresiano, también en Barcelona. Diseñado como un edificio de forma rectangular alargada, con 4 habitaciones y un eje longitudinal comunicador, este esquema inicial se complicó momentáneamente cuando el eje de circulación fue dividido en 2 por un sutil sistema de corredores superimpuestos, conformado por arcos parabólicos, que al igual que diafragmas paralelos, crearon una forma organizada longitudinal a niveles sucesivos. A partir de entonces vemos que los motivos originarios de la arquitectura musulmana, que tanto habían influido en Gaudí, poco a poco cedieron paso a la reinterpretación personal y desinhibida que Gaudí hacía de la arquitectura gótica.
Desde el inicio de su carrera, Gaudí había investigado parcialmente los aspectos problemáticos del estilo gótico, mencionando continuamente varios elementos o soluciones parciales. Sin embargo, aproximadamente durante la década de los 90 se llevó a cabo una exploración más global y deliberada de lo que podría denominarse como sistema gótico. Las dos obras en León. El Palacio Episcopal de Astorga, 1887-1894. La Casa de los Botines en León, 1891-1894. Así como el edificio Bellesguard en Barcelona, 1900-1902. Y el proyecto para la edificación de las misiones católicas en Tánger, 1892-1893, son los experimentos más literalmente góticos que Gaudí llevó a cabo durante este periodo de su vida, un periodo que hemos designado como eclecticismo experimental. Debemos añadir a estas obras y a este periodo de tiempo el trabajo que ya había empezado en 1883 para su obra cumbre, La Sagrada Familia. La Casa Fernández Andrés, también conocida como Casa de los Botines en León, tiene características similares, aunque quizás la naturaleza de este edificio, diseñado para la vida diaria, obligó al arquitecto a restringir el tratamiento de la masa global de la estructura mediante un sistema más habitual y repetitivo de aperturas y pisos superimpuestos. El proyecto se basó en la clase de organización corriente de los bloques de departamentos de l'Eixample, que seguían una idea arquitectónica establecida de ese tiempo. Esta consistía en la existencia de 2 apartamentos por piso, alrededor de 4 espacios abiertos para la ventilación interior, con una doble fachada que daba a la calle y al patio interior. Estilísticamente, ese edificio se corresponde en términos de ornamentación con las variadas ideas barrocas que pueden verse reinterpretadas en los balcones y ventanales de la fachada principal. La utilización de columnas helicoidales en el vestíbulo y el hueco de la escalera principal, y la delicada parte superior de la fachada con un doble tejado curvilíneo a 2 aguas, de evidente inspiración barroca. Debemos notar que la fachada trasera del edificio es quizás la parte más creativa, sin referentes estilísticos de ningún sitio. Aquí, Gaudí reinterpretó la acostumbrada solución de galerías traseras, utilizando un acabado más complejo a través de una línea continua de balcones grandes y pequeños para combinar la luz y utilizar los espacios comprendidos entre los balcones. En realidad, esta contribución empezó a constituirse en algo más que una recreación ornamental de estilos históricos y sentó las bases de la reexaminación de un estilo que no tardaría en radicalizarse en la Casa Batlló, 1904-1906, y en la Casa Milà, 1906-1910. En la obra de Gaudí, la primera década del siglo XX coincidiría con una época de síntesis, la cual, aunque frágil, representó el punto cumbre de su obra y, sobre todo, de sus esfuerzos para crear una nueva arquitectura. En Barcelona, ni siquiera los círculos avant-garde y las revistas parecían prestarle mucha atención. Esto cambiaría a principios de siglo. Gaudí empezó a ser considerado por sus discípulos y críticos como un genio, como una contribución genuina que el arte y la cultura catalanas hacían a la cultura mundial, siendo por esta razón un valor no solamente respetable, sino también merecedor de admiración y entusiasmo más allá de los límites del cuestionamiento. Con el desarrollo de la política catalana, los personajes de la cultura local se convirtieron en objeto de una veneración especial. Sin duda, este fue el caso con Gaudí. Pasó del rechazo a la exaltación. Su trabajo pasó de no ser comprendido a ser venerado, ya que se le consideraba como una contribución esencial a la cultura arquitectónica y artística contemporánea. El contacto de Eusebi Güell con las ideas sociales reformistas inglesas influenciaría la promoción de 2 empresas privadas que se unieron para construir un jardín suburbial de tipo residencial, el Parque Güell, 1900-1914, así como una colonia de trabajadores en Santa Coloma de Cervelló, 1890-1915. Güell se consideraba a sí mismo, junto con otros intelectuales, arquitectos y políticos de principios de siglo, como defensor de las ideas de Ebenezer Howard. El objetivo inicial del Parque Güell, tal y como lo consideró Gaudí, consistía en la organización de un área residencial para viviendas unifamiliares en un enorme jardín en el Carmel, en la zona de Tres Turons de Barcelona.
Los únicos edificios en el completo sentido de la palabra están localizados a cada lado de la entrada principal del parque, que alojarían al portero y a la administración. Para tal propósito, Gaudí diseñó 2 bloques de planta aproximadamente circular, con proporciones deliberadamente verticales, con tejados formados por superficies curvas, ejecutadas con bóvedas de ladrillo selladas por argamasa de secado rápido, de acuerdo al método catalán tradicional. Adicionalmente, el bloque de la administración tenía un capitel filado, cuya característica más notoria era que fue la primera vez que Gaudí utilizó el hormigón reforzado al incorporarle barras de metal. Estos fantásticos tejados, así como el albardillado de la parte superior del muro que rodea los edificios, en mitad del cual podemos encontrar la puerta de entrada, están cubiertos con trozos de cerámica rota, trancadís, que al cubrir las complejas superficies geométricas de estos cuerpos, le otorgan al edificio un aspecto oneroso y sorprendente. Seguidamente, Gaudí construyó los accesos y las escalinatas exteriores a la manera de una ingeniosa cascada y una fuente, presidida por la figura mitológica de una salamandra. Pero quizás el componente más interesante es la sala hipóstila, originalmente concebida como un mercado local para uso de los habitantes del parque, así como la plaza Mirador, que conformaba el tejado del mercado. En realidad, los espacios intercolumnares se encontraban creados por domos tapicados en la forma de una media esfera, que servían como soportes para la plaza y como receptáculo para el agua, que a su vez era depositada en una gran cisterna bajo el mercado para la utilización del Parque Güell. El elemento más extraordinario de la plaza, aparte del poder especial de su enorme superficie plana, que contrastaba con la ladera irregular de la montaña, era la combinación de asiento y balaustrada que delimitaba la plaza sobre la columnata. Originada de manera empírica por el perfil ergonómico de un ser humano sentado, para establecer la sección transversal, esta bancada tiene un serpentino recorrido por el borde de la plaza, formando meandros, esquinas y espacios menores para ser utilizados como puntos de encuentro por paseantes y otros usuarios. Además de su forma, lo que resultó ser la parte más original fue su profuso colorido, conseguido, al igual que con la mayor parte de los elementos de diseño del parque, cubriendo sus sinuosas y caprichosas superficies con trozos de cerámica esmaltada. La exactitud técnica, combinada armoniosamente con la plástica fluidez de esta construcción, cuya silueta estática y dinámica a la vez se encuentra reforzada por su forma y terminado ornamental, se combinan de una manera completamente única. En el Parque Güell, las referencias a los estilos históricos son abandonadas por Gaudí, que ahora utiliza un lenguaje en el que la continuidad de las superficies, la utilización de formas geométricas complejas y el esplendor de los colores y los acabados constituyen el aspecto más específico de su contribución al floreciente movimiento modernista de principios de siglo. La reconstrucción de la Casa Batlló, que Gaudí ejecutó durante este mismo periodo, 1904-1906, debe considerarse de igual manera. Su objetivo principal era el de suavizar la rigidez de estilo que se había convertido en el modelo a seguir de la típica casa del ensanche barcelonés. Para este propósito, Gaudí modificó el patio interior del edificio, otorgándole dinamismo al incorporarle una escalera con una tensa línea ondulada e introduciendo un motivo lineal ascendiente que combinaba a la perfección con el tratamiento de la luz en este espacio vertical. En efecto, mediante la graduación de tono de la cerámica azul del patio central, y después de volver a diseñar las ventanas que daban a él, la secuencia vestíbulo, escalera, primer piso, patio central se transformó en una atmósfera intercambiable en la que las líneas, la luz y el color contribuían a una atmósfera de fantasía y asombro. En cuanto a la remodelación de la fachada, Gaudí volvió a diseñar las entradas, especialmente aquellas de la planta baja y el primer piso, mediante enormes aperturas formadas por una estructura de apoyo de piedra que dejaba pequeñas ventanillas en un patrón vagamente simétrico. Encima de todas estas formas, lo que quedaba de la fachada fue tachonada con cerámica de colores y trozos de vidrio, que se convertirían en una de las decoraciones polícromas más sutiles de la era del modernismo. Finalmente fue coronada con una torre en forma de un bulbo floral junto a un tejado cuyas tejas parecían las escamas del espinoso lomo de algún animal mitológico.
La enigmática forma de los balcones, las ventanas de cristal coloreado, el acabado de los pisos y los cielos rasos, los muebles que Gaudí diseñó para esta casa, demuestran que el arquitecto llevó a cabo, en su madurez, toda una gama de cambios en los que era perfectamente capaz de solucionar los problemas que él mismo se había impuesto, reconsiderando las formas establecidas por la arquitectura de la época. Un naturalismo intenso y sin embargo abstracto, con evocaciones florales, animales y geológicas, así como la capacidad de explotar estos temas de forma variada y contrastada y la habilidad de crear una apariencia de frágil inestabilidad, hacen de la Casa Batlló un claro ejemplo del grado de brillantez y seguridad que el trabajo de Gaudí había llegado a tener en su madurez. Sin embargo, quizás el edificio metropolitano más ambicioso y el que demuestra mejor el estilo Gaudí, si podemos denominarlo de ese modo, fue la casa que construyó a partir de 1906 para Rosario Milà, en el centro de Barcelona, en la esquina del Paseo de Gracia con la calle Provenza. Gaudí diseñó este edificio como un complejo de espaciosos apartamentos, distribuidos desde la fachada y alrededor de patios de forma aproximadamente circular, en ambos lados del plano angular del edificio. Por lo visto, existió la idea inicial de dotar a la mayoría de estos patios de una dimensión que permitiría la construcción de una rampa helicoidal por la que los vehículos pudiesen ascender a los diferentes pisos y apartamentos. Pero aparte de esta idea, la concepción de planear una estructura alrededor de grandes patios fue una modificación fundamental de la construcción de edificios en esquinas que hasta entonces no había sido intentada, salvo en el ensanche barcelonés. En el nivel de elección de material, así como el de construcción y ornamentación, está claro que durante estos años Gaudí rechazó todas las soluciones establecidas en una audaz exploración de diferentes tipos de estructura arquitectónica. Otro fascinante ejemplo de este periodo de síntesis modernista es la restauración y la readaptación del coro y la cancela de la Catedral de Palma de Mallorca, que Gaudí y sus asistentes y colaboradores efectuaron entre 1904 y 1914. El trabajo consistía principalmente en remover el coro, que se encontraba en el centro de la nave principal, para reinstalarlo junto al presbiterio y acercarlo más al púlpito. De esa forma, el púlpito sería transformado, así como la localización e iluminación del altar principal, las ventanas de vidrio pintado y algunos altares laterales con algún trabajo adicional. Desde el punto de vista del trabajo acometido, la obra de Mallorca no fue de grandes dimensiones, pero demostró una nueva manera de percibir una estructura histórica fundamental como lo era la catedral gótica, y también una capacidad para alterar estas venerables estructuras de piedra sin caer en agotadoras discusiones filosóficas o reconstrucciones de tipo arqueológico. En las obras de la Catedral de Palma de Mallorca, la presencia de colaboradores tuvo una gran importancia. Joan Rubio y Josep Maria Pujol como arquitectos, Josep Llimona y Joan Rebull como escultores, así como los artistas de vidrio, herreros y demás artesanos que contribuyeron al resultado final de manera decisiva. A partir de 1908, Gaudí se concentró en muy pocas obras aparte de la Sagrada Familia, que ocuparía el resto de sus días, y demuestra un cambio radical de actitudes que ya había empezado a insinuarse en sus primeros proyectos. Fue precisamente durante estos años que su trabajo empezó a recibir reconocimiento internacional y recibió una comisión para la construcción de un gran hotel en Nueva York, 1908, y en 1910 se presentó una exhibición de su obra en la Société Nationale des Beaux-Arts de París, demostrando así la contradictoria imagen del éxito en lugares distantes. Los dos proyectos más importantes durante estos años fueron el hotel ya mencionado, que nunca vio la luz, y la construcción de la capilla de la colonia Güell, un proyecto al cual Gaudí dedicó muchos años de reflexión y trabajo y cuya piedra fundamental se depositó en 1908. Las características de ambas comisiones demostraban una clara polaridad. Por un lado, un grandioso hotel americano que podría haber llevado a Gaudí a las más altas posiciones en el mercado internacional de talentos. Este habría sido un triunfo para el aspecto más atractivo y postecléctico de Gaudí, tal y como existía
existía a principios de siglo, y habría incorporado toda la demostración simbólica y decorativa tal y como él la concebía. Aunque la construcción fue dramáticamente suspendida en 1915, lo que finalmente empezó a construirse fue la iglesia. Sus dimensiones eran las acostumbradas y las necesidades de forma orgánica y coherencia fueron observadas con una concepción estructural casi biológica. La tentación de una demostración de grandes dimensiones y una gran demostración decorativa parecen haber sido las atracciones de un viaje a América que nunca llegó a ser, y que de haber sucedido habría modificado sustancialmente los últimos capítulos de la vida del arquitecto. Dejaremos para el final de este trabajo un análisis de la Sagrada Familia que es en sí misma un sumario de la biografía de Gaudí. Ya hemos mencionado que la confianza en el progreso industrial y los cambios sociales producidos por esta nueva forma de vida no eran compartidos por todos los sectores de opinión. En ciertos círculos conservadores, las transformaciones que estaban llevándose a cabo, a pesar de conllevar ciertos logros positivos, también se consideraban como causantes del desorden moral, la pérdida de los valores tradicionales y la crisis de la sociedad. Dentro de esta corriente crítica, debemos tomar en cuenta el liderazgo de José María Bocabella, fundador de una asociación espiritual de devotos de San José, que en 1881 habían logrado acumular fondos suficientes para la compra de un enorme terreno que ocupaba toda una manzana del ensanche. Su intención era la de levantar una iglesia dedicada a la exaltación de las figuras de San José y la Sagrada Familia, como símbolos de la estabilidad y la vida familiar, virtudes consideradas como los pilares básicos del orden social. El proyecto no solamente involucraba la construcción de una enorme iglesia en una nueva área de la ciudad en expansión, sino que los promotores pensaban que esta iglesia debía estar acompañada de escuelas, salas de reunión y talleres que permitirían la creación de un verdadero centro social para la nueva metrópoli. Sin embargo, el proyecto de esta iglesia, que inicialmente empezó siendo la idea de un lugar conmemorativo alrededor del cual se establecería un centro social, no tardó en convertirse en un proyecto más ambicioso, al tener la oportunidad de convertirse en la catedral de la nueva ciudad. Un ideal neomedievalista tomó cuerpo y se contagió entre los promotores de la construcción. De la misma manera que la sociedad medieval estaba integrada alrededor de un gran edificio que dominaba la vida diaria de sus ciudadanos, la nueva metrópoli tenía que establecer su nuevo centro en un grandioso monumento arquitectónico, un centro visual y simbólico alrededor del cual la nueva sociedad podría establecerse y vivir su vida. Al principio, la iglesia recibió el nombre de Catedral de los Pobres, nombre que reflejaba la compasión para con los pobres, que estaba de moda en la alta sociedad a principios de siglo. Pero poco después se la llamó abiertamente la Nueva Catedral, aceptando la idea de que una ciudad completamente nueva necesitaba un nuevo centro y guía espiritual. El proyecto de la Iglesia de la Sagrada Familia creció en ambiciones, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista creativo y de representación social. Originalmente la obra fue comisionada al arquitecto de la diócesis, Francisco de Paula del Villar, y se puso la primera piedra el día de San José de 1882. El plan de del Villar era academicista, neogótico y de dimensiones mucho menores de lo que eventualmente sería en manos de Gaudí. Poco después de iniciar las obras, cuando se procedía a excavar los cimientos de la cripta, empezaron las discusiones entre la asociación y el arquitecto, se paralizaron las obras y se propuso reemplazar a del Villar por otro arquitecto. Extrañamente, la nueva comisión terminó contratando al joven Gaudí, posiblemente debido a la mediación de Joan Martorell, el arquitecto de la asociación, una figura de prestigio que conocía muy bien al arquitecto despedido, así como al futuro candidato, aunque pudo haber estado influenciado por el hecho de que Gaudí había colaborado por algún tiempo en el estudio de del Villar. En 1883, Gaudí, a la edad de 31 años, se hizo cargo de la construcción y empezó a revisar el proyecto en profundidad, en un proyecto que continuaría durante toda su vida. El primer objetivo fue incrementar las dimensiones del edificio, guiándose por la idea de una nueva catedral. Según la planificación urbana de Gaudí, la iglesia debía constituir una especie de foco de atracción y adicionalmente debería influir en el diseño urbano de la nueva ciudad dentro de su área de influencia.
La remodelación de las calles, la creación de avenidas, la extensión de los espacios abiertos alrededor de la nueva iglesia, todos estos eran los principales objetivos de Gaudí para el diseño de la catedral. En cuanto al programa, el tipo de iglesia propuesta empezó con un modelo basado en la planta de una catedral gótica. Una basílica con 5 naves, un crucero y un ancho ábside, con la peculiaridad de que todo el edificio estaría rodeado por un ambulatorio, que llevaría por nombre el claustro. Una versión extraña de un espacio como aquel, que tradicionalmente se organizaba alrededor de un espacio vacío, y no precisamente alrededor de la enorme masa de una catedral. El aspecto más atractivo del concepto de Gaudí era sin duda alguna el desarrollo vertical propuesto para la iglesia. 18 agujas rodearían la estructura, conectadas por el sistema de naves y espacios exteriores. Volviendo una vez más al tema característico de su trabajo, el interés en los elementos y los espacios verticales. Para la Sagrada Familia, Gaudí propuso una auténtica apoteosis de pináculos y torres de gran altura, concebidas sin duda alguna como imponentes almenares que dominarían la ciudad sobre el paisaje uniforme de tejados y terrazas. Y sin embargo, la construcción de la iglesia formaba parte de una compleja iconografía, en la que la catedral en sí misma era un complejo sistema de símbolos y una explicación visual de los misterios de la fe. Las 3 fachadas de la iglesia eran representaciones de los 3 momentos más importantes de la vida de Cristo y de la iglesia: nacimiento, muerte y resurrección. Las torres eran el símbolo de la exaltación de los 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la Virgen María y Jesucristo, que era el pináculo central y más alto. Las capillas laterales simbolizaban el bautismo y la penitencia, las virtudes teológicas y los gozos y dolores del patriarca San José. Sin embargo, la utilización de símbolos y alegorías no es solamente evocada por la concepción global del edificio. La fascinación que la obra de Gaudí ejerce sobre nosotros existe en todos los detalles y alusiones, a todos los niveles. Símbolos geométricos, animales y plantas, figuras en relieve o esculturas, forman parte de un vertiginoso panorama que pasa frente a todo aquel que se acerca a este complejo edificio, concebido como un inmenso catecismo que se comunica con nosotros. Durante el primer periodo de 1883 a 1893, Gaudí introdujo cambios en la planificación que obscurecieron la maduración de la idea. Pero al continuar el trabajo de la cripta, comenzado por Del Villar y el principio del ábside, se mostró cauteloso en la utilización del repertorio gótico, al que todavía no se atrevía a criticar abiertamente, y en el cual simplemente introdujo sorprendentes cambios, como los ornamentos de tipo naturalista. A partir de 1891 hasta aproximadamente 1900, Gaudí trabajó en la construcción de la fachada de la Natividad. Del mismo modo que utilizó la experimentación ecléctica en otros edificios, la característica dominante en esta parte de la iglesia es la profusión. Rediseñar los elementos góticos en la elevación interior, así como los experimentos con la ornamentación, la escultura y el simbolismo en la parte exterior de la fachada, parecen expresar los problemas que en ese entonces preocupaban al arquitecto. Sin embargo, esta no sería una época satisfactoria para Gaudí, quien durante el último periodo de su vida, cuando estaba casi totalmente absorbido por los problemas de su trabajo, regresaría una y otra vez a buscar soluciones que eran geométricamente más puras y, sin embargo, claramente más abstractas y brutales. El regreso a los orígenes, que puede verse en sus obras finales, aparece con toda su fuerza en sus últimos estudios y en la multitud de ideas que estaban a medio terminar, que se encontraban en su escritorio a la hora de su muerte. La súbita muerte de Gaudí es de cierta manera un símbolo del destino de toda su obra, de esa obra inconclusa que es la Sagrada Familia. La obra de Gaudí terminó brusca y violentamente en 1926, pero tenía en su origen la causa de su falta de viabilidad, lo que no disminuye su grandeza en lo más mínimo. Gaudí. Antoni Gaudí Cornet nació en la pequeña ciudad de Reus, cerca de Tarragona, España, el 25 de junio de 1852. Al día siguiente fue bautizado en Reus, donde pasó su juventud. Su padre era forjador en el pueblo cercano de Riudoms.
Antoni fue el quinto y último hijo de la familia, la mayor parte de cuyos miembros murieron a temprana edad. Su madre murió cuando Gaudí tenía 24 años. Las calificaciones que recibió en la secundaria y más tarde cuando estudiaba arquitectura no eran precisamente las que recibe un estudiante sistemático y cuidadoso. Al contrario, su historial académico revela un temperamento decidido, que se dedicaba a lo que le interesaba, ignorando todo aquello que por una u otra razón no despertaba su interés. Además, sabemos que durante esos años iniciales en Reus, Gaudí y su amigo, Eduard Toda, planearon la restauración del monasterio de Poblet, que entonces se encontraba abandonado y en ruinas. En 1873 Gaudí dejó su hogar y se marchó a Barcelona, donde se matriculó en la Escuela Provincial de Arquitectura, en la que le esperaba una atmósfera que, a pesar de ser provinciana, como indicaba su nombre, estaba llena de entusiasmo, tal y como demuestra la lista de actividades de los primeros miembros de la facultad. En 1878, Gaudí recibió su título de arquitecto. Aunque nunca se casó, se ocupó de su padre y su sobrina en su hogar de Barcelona. Gaudí fue un niño con una salud muy delicada que empeoró durante su vejez. A partir de 1915 se convertiría en una especie de anacoreta, distribuyendo su tiempo entre el Parque Güell, donde vivía, y el templo de la Sagrada Familia, al que dedicó todas sus energías, y las iglesias donde escuchaba misa todos los días. Murió el 10 de junio de 1926, antes de cumplir 74 años, después de haber sido atropellado el 7 de junio por un tranvía cuando se dirigía a la iglesia. Se conocen muy pocos diseños de su época de estudiante, de entre los cuales el más interesante es el de un patio central cubierto para el edificio del Consejo Provincial, una puerta de entrada para un cementerio y un salón de reuniones para una universidad. El primer proyecto demuestra la meticulosidad técnica con la que se ejecutaron estos diseños, así como la precisión con la que diseñó los arcos de piedra y las columnas o los elementos que aguantaban el techo metálico sobre el patio. El aspecto más destacado del segundo diseño es la libertad con la que ciertos temas históricos son reinterpretados en un proyecto monumental a gran escala. Un magnífico arco suavemente enfatizado por unos intrados cóncavos según el modelo clasicista se encuentra incorporado en una enorme puerta coronada por una interpretación libre y escalonada de arcos lombardos románicos que adquiere una forma más ortodoxa con la presencia de contrafuertes que dividen la superficie del muro. El diseño de la sala de reuniones de la universidad, trabajo que fue su proyecto final, es en realidad una compleja combinación de detalles arquitectónicos de la más variada procedencia. Debido a que su familia estaba lejos de ser adinerada, Gaudí se vio en la necesidad de trabajar para varios arquitectos distintos para complementar el dinero que recibía anualmente durante sus años de estudiante. Los postes de luz que Gaudí diseñó para la Plaza Real en Barcelona en 1878 y los diseños de 1881 para la iluminación del Paseo Marítimo, o los muebles que diseñó para sí mismo, así como las vitrinas para la Casa Comella, o los altares que le fueron comisionados durante sus primeros años como profesional, representan prodigios de la organización acumulativa de materiales, símbolos y soluciones de diseño. La atención analítica a los problemas que la arquitectura puede presentar en cuanto concierne a luz, color, espacio, tectónica, etc., parecen influir cada momento de un período histórico en el que los materiales eran sometidos a la difícil prueba del montaje y el diseño. Gaudí recibió sus primeras comisiones de cierta importancia durante la década de 1880. La Casa Vicens, en el barrio de Gracia, a las afueras de Barcelona, 1883-1885. La villa de verano conocida como El Capricho, perteneciente al Marqués de Comillas, cerca de Comillas, Santander, 1883-1885, y el edificio que tenía que ser la casa del portero y los establos de la familia Güell en Las Corts, que en ese tiempo se hallaba a las afueras de Barcelona, 1884-1887. Casa Vicens, 1883-1888. Es difícil imaginar un debut más extravagante para un joven arquitecto. La casa se yergue ante el visitante como un castillo surgido de las 1001 noches. Y en realidad no es la residencia de un príncipe, sino una casa pequeña, perteneciente a un fabricante de ladrillos y azulejos. Pasarían 10 años entre el contrato y la entrega de la casa, pero solamente se trabajó en ella durante 5 años, no mucho tiempo a juzgar por el resultado.
Gaudí combina la tradición burguesa española, lo cual consiguió utilizando piedra increíblemente barata, y la antigua arquitectura árabe. Gaudí hizo de este edificio algo único, empezando desde abajo, con un estilo más o menos español, que se vuelve más y más oriental a medida que vamos subiendo, llegando a tener un aspecto pérsico en armónico contraste. Casa El Capricho, 1883-1885. Actualmente nadie recuerda cómo esta pequeña casa de campo llegó a ser conocida con el sugestivo nombre de El Capricho. Sin embargo, si el nombre tiene algo que ver con la impresión festiva y alegre que crea la casa, entonces está bien merecido. La casa parece haber caído del cielo desde otro mundo y haber aterrizado en una parcela de césped en Comillas, cerca de Santander. Es el intento de Gaudí de combinar la Edad Media, la Edad de Oro de Cataluña, con la gracia y dignidad de las residencias orientales. Es un edificio voluminoso y compacto como un castillo, con un elegante motivo de azulejos incrustados en las paredes de ladrillo. Incluso la torre, que se erige sobre sus gruesos pilares, parece remontarse a tiempos remotos. Los pabellones Güell, 1884-1887. Gaudí adoptó un diseño impresionante para su tercera gran obra arquitectónica. Virtualmente carece de ventanas exteriores y los muros son una superficie uniforme ornamentada con sencillos motivos semicirculares que fácilmente podrían ocultar el harén de un sultán. La entrada no podría ser más austera. A la derecha nos encontramos con la esquina del edificio del portero que recibe a las visitas, y a la izquierda el largo y plano edificio con el suntuoso domo parece igual de inaccesible. Todo visitante que se sienta tentado a seguir adelante se encontrará cara a cara con un dragón de hierro que guarda la entrada y conforma la poderosa puerta de entrada. Sin embargo, esta imponente fachada no es la de un palacio real, son solamente los establos de una casa de campo, lo cual nos ofrece una inequívoca indicación de la riqueza del dueño. Palacio Güell, 1886-1889. No importa dónde se esté, en la calle Nou de la Rambla, es difícil conseguir una buena vista del palacio que Gaudí construyó para su amigo Eusebi Güell. Sin embargo, la calle es tan estrecha que es imposible alejarse lo suficiente para disfrutar de una vista panorámica del palacio entero, que incidentalmente nos encuentra en uno de los mejores barrios de la ciudad. Todo lo que uno puede ver desde las casas del otro lado de la calle es un frontis sencillo, construido de bloques de piedra. Pero es imposible ignorar las extrañas torretas que adornan todas las chimeneas, posteriormente diseñadas por Gaudí. Este es un palacio que tiene un jardín en la azotea, que parece haber sido extraído de un cuento de hadas. Colegio Teresiano, 1888-1889. Recortado contra el límpido cielo azul, bajo los rayos del sol, el edificio brilla en todo su esplendor, y el enorme escudo de armas de la orden que aquí se aloja, la Orden de Santa Teresa de Ávila, destaca por su colorido. Sin embargo, la impresión es engañosa. La austeridad y la frugalidad son los principales preceptos de la orden, y Gaudí también tuvo que tenerlos en cuenta. De tal forma, el balcón, que se eleva sobre la entrada como si fuera una torre, es casi la única decoración en lo que, desde el punto de vista de Gaudí, se entiende como una estructura estética. Solo el zigzagueante parapeto que bordea el tejado es pura pompa, pero también representa el estilo del edificio en su conjunto, que se encontraba completamente dedicado a la santa que dio su nombre a esta orden, y Santa Teresa se encontraba inspirada por la filosofía medieval, el pináculo del estilo gótico, que Gaudí representó según su propio estilo. Casa Calvet. La Casa Calvet debía ser a la vez una tienda y una residencia. Quizás debido a ello Gaudí demostrara tanta reserva al diseñarla. La Casa Calvet en la calle Caspe de Barcelona es su trabajo más convencional. Y fue precisamente por este edificio que recibió un premio por parte de la ciudad, el único reconocimiento oficial que recibió en su vida. Quizás las autoridades se sintieran aliviadas de que al diseñar esta casa situada en mitad del elegante distrito residencial de Barcelona, Gaudí había evitado las extravagancias arquitectónicas que caracterizaban sus anteriores trabajos. Sin embargo, Gaudí no fue capaz de evitar un toque de excentricidad. Desde lo alto del edificio, 3 cabezas de 3 santos miran desafiantes hacia abajo, abunda la decoración y la altura de la casa excedió el límite oficial prescrito por el ayuntamiento.
La cripta de la colonia Güell, 1898-1917. Originalmente tenía que ser una iglesia. Existe un diseño dibujado por Gaudí, pero no muestra muchos detalles. Durante su construcción, Gaudí se dejó llevar por su inspiración y, sin embargo, la cripta no fue finalizada. Por eso, es necesario consultar sus dibujos para hacernos una vaga idea, parecido a la Sagrada Familia, su obra maestra. Sin embargo, lo que podemos ver hoy en día, en la villa de Santa Coloma de Cervelló, es la parte que en la mayoría de las iglesias suele estar escondida, la cripta. Sin embargo, incluso este fragmento en sí mismo es tan ingenioso que figura entre las obras maestras de Gaudí. Bellesguard, 1900-1909. Gaudí era un catalán en todos los aspectos. Casi todas sus obras contienen pequeñas referencias a sus convicciones nacionalistas. En 1900 empezó a trabajar en una estructura que se convertiría en el símbolo de Cataluña, el sueño de un gran pasado que se remontaba a la distante Edad Media. Gaudí construyó una casa solariega para doña María Sagués, que bien podría haber sido el castillo de un príncipe medieval. La majestuosa puerta con parapetos en punta y su alta torre le daban la apariencia de una reliquia de tiempos pasados. Sin embargo, no solamente el estilo es un recuerdo de los días de gloria de Cataluña, sino que el terreno en el que se construyó esta casa solariega es el lugar donde un día se erigió una magnífica casa de campo, propiedad de Martí I, el último rey de Barcelona. Parque Güell, 1900-1914. Densos bosques de pinos, magníficas avenidas bordeadas de palmeras. Hoy en día, esta extensión de tierra situada al noroeste de Barcelona es lo que el nombre promete y mucho más. En la gran plaza rodeada de árboles, los viejos pensionistas se sientan a conversar y las jóvenes parejas se dan cita. En el colorido banco que rodea la plaza como una serpiente gigante hay espacio suficiente para las dos cosas. Sin embargo, cuando Gaudí empezó a trabajar en él, no existía ningún parque. No existían manantiales de agua ni vegetación y las colinas estaban vacías. Toda la vegetación que existe en el parque es gracias a Gaudí. Pero el Parque Güell no estaba planificado para ser solamente un centro recreacional para los habitantes de Barcelona. Eusebi Güell, el más ardiente admirador y mecenas de Gaudí, tenía en mente un proyecto mucho más ambicioso. Su visión era la de una colonización suburbana, ejemplar, un paraíso de hogares, una ciudad de jardines. El resultado fue un parque en beneficio de toda la ciudad. Casa Batlló, 1904-1906. Lo primero que asalta la vista del peatón desde la calle son los poderosos pilares que parecen los pies de un elefante, mientras que el tejado nos recuerda a un animal completamente distinto, bordeado por una sinuosa línea que parece la espalda de un dinosaurio gigante. Entre ambos extremos se extiende una fachada que incluye una multitud de balcones curvos, pequeños y elegantes, que parecen colgar del frontis de la casa como nidos de aves de la pared de un acantilado. La fachada brilla en varios colores, con pequeñas placas que parecen las escamas de un pez. Esta casa no tiene esquinas ni ángulos. Incluso las paredes son ondulantes y curváceas, suaves al tacto, como una serpiente marina. Salvador Dalí alabó a Gaudí por sus suaves puertas de gamuza. En la Casa Batlló, hasta las paredes parecen suaves y elásticas, como si estuvieran hechas de cuero. La ilusión de suavidad y naturalidad continúa en el interior del edificio. Casa Milà, 1906-1910. La Pedrera. Ese fue el nombre que una ciudad estupefacta le dio a este edificio totalmente único. Su imagen podría compararse con las empinadas paredes de los acantilados en las que las tribus africanas construyen sus moradas. La fachada ondulante, enorme y porosa, nos recuerda a una playa de arena fija bajo las olas o a un paisaje de dunas en el desierto. A mucha gente, el edificio les recuerda un panal de abejas, y sus líneas se curvan como si fueran serpientes a lo largo del último edificio que construyó Gaudí, antes de dedicar todas sus energías a la Sagrada Familia, creando de este modo una paradoja. Un edificio artificial pero natural que era simultáneamente un sumario de todas las formas por las que desde entonces se hiciera tan famoso. La azotea incluye una imitación del banco del Parque Güell, así como una impresionante serie de fustes de chimenea.
Sagrada Familia, 1883-1926. Si las miles de piedras, las enormes grúas y los andamios no formaran parte de las obras diarias del templo, uno se sentiría tentado a dirigirse a la puerta principal y entrar por ella en esta casa de Dios. Desde el este, el poderoso edificio parece estar terminado. Un templo de tradición gótica, que es a la vez una pieza típica de la arquitectura del siglo XX y que en efecto ha tomado todo un siglo construir. Gaudí empezó a dirigir su construcción hace más de 100 años y hoy en día, muchos decenios más tarde, los muros exteriores todavía se encuentran en un estado rudimentario y todavía falta mucho tiempo para terminar el portal principal. Otros proyectos: la finca Miralles, el Palacio del Obispo en Astorga, Casa de los Botines, Hotel en Nueva York, las bodegas Güell. Entre los proyectos que Gaudí nunca logró llevar a cabo, existen algunos que son particularmente interesantes debido a su significado o a su magnitud. El santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en Reus fue construido como agradecimiento a la Virgen por el final de una epidemia que había afectado a la ciudad. El proyecto preliminar de Gaudí junto a su idea original han sobrevivido. Existe un diagrama que se exhibe en el Museo de Reus. La Casa Vicens es una enorme explosión imaginativa y conforma una brillante exhibición de ideas que continuarían desarrollándose en obras subsecuentes. En un aspecto, podemos ver la utilización de los estilos de construcción de las tradiciones árabe y mediterránea, con una mezcla de materiales y azulejos en el exterior. Por otro lado, el maravilloso y cuidadoso acabado de los interiores es notorio. En algunos momentos literalmente nazarí, como en el cielo raso o mucarnas del cuarto de fumadores, mientras que en otras habitaciones la abundancia de detalles, maderas talladas y policromadas, así como los pisos y los muebles, le prestan un aire fantástico e irreal a la sucesión de espacios y habitaciones exteriores. Una torreta cilíndrica, como una columna, cubierta de cerámica verde, se yergue sobre un pabellón formado por 4 columnas monolíticas de vaga inspiración románica. La parte de arriba se parece a un enorme capitel formado por ménsulas escalonadas, dispuestas de forma radial, en la que se ha instalado un balcón, cuyo domo se aguanta en columnas de metal extremadamente ligeras, otro típico capricho de Gaudí, que produce el efecto de una masa sólida que se sostiene sin casi nada. El Palacio Güell, en la calle Nou de la Rambla, en Barcelona, tenía que ser la creación de un plan que fuera más complejo y a la vez más unificado para la creación de un gran edificio residencial. El edificio se levanta sobre una planta baja, apoyada en robustos pilares cilíndricos. La planta es casi cuadrada. Rodea un espacio central en todos los niveles y está coronado por una bóveda parabólica cortada con un sinfín de pequeñas aberturas en forma de estrellas. Las numerosas habitaciones exteriores, como los salones, vestíbulos, galerías y salas, se hallan organizados a lo largo de este espacio vertical. Las escaleras y en general todos los espacios de comunicación están terminados con especial cuidado, de tal modo que el resultado parece ser una profunda penetración de ciertos espacios en el interior de otros, evitando de esta forma la delimitación precisa de los salones. Un problema similar que se presentó de manera menos dramática, pero que fue solucionado con más claridad y sobriedad, fue el Colegio Teresiano, también en Barcelona. Diseñado como un edificio de forma rectangular alargada, con 4 habitaciones y un eje longitudinal comunicador, este esquema inicial se complicó momentáneamente cuando el eje de circulación fue dividido en 2 por un sutil sistema de corredores superimpuestos, conformado por arcos parabólicos, que al igual que diafragmas paralelos, crearon una forma organizada longitudinal a niveles sucesivos. A partir de entonces vemos que los motivos originarios de la arquitectura musulmana, que tanto habían influido en Gaudí, poco a poco cedieron paso a la reinterpretación personal y desinhibida que Gaudí hacía de la arquitectura gótica. Desde el inicio de su carrera, Gaudí había investigado parcialmente los aspectos problemáticos del estilo gótico, mencionando continuamente varios elementos o soluciones parciales. Sin embargo, aproximadamente durante la década de los 90 se llevó a cabo una exploración más global y deliberada de lo que podría denominarse como sistema gótico.
Las dos obras en León. El Palacio Episcopal de Astorga, 1887-1894. La Casa de los Botines en León, 1891-1894. Así como el edificio Bellesguard en Barcelona, 1900-1902. Y el proyecto para la edificación de las misiones católicas en Tánger, 1892-1893, son los experimentos más literalmente góticos que Gaudí llevó a cabo durante este periodo de su vida, un periodo que hemos designado como eclecticismo experimental. Debemos añadir a estas obras y a este periodo de tiempo el trabajo que ya había empezado en 1883 para su obra cumbre, La Sagrada Familia. La Casa Fernández Andrés, también conocida como Casa de los Botines en León, tiene características similares, aunque quizás la naturaleza de este edificio, diseñado para la vida diaria, obligó al arquitecto a restringir el tratamiento de la masa global de la estructura mediante un sistema más habitual y repetitivo de aperturas y pisos superimpuestos. El proyecto se basó en la clase de organización corriente de los bloques de departamentos de l'Eixample, que seguían una idea arquitectónica establecida de ese tiempo. Esta consistía en la existencia de 2 apartamentos por piso, alrededor de 4 espacios abiertos para la ventilación interior, con una doble fachada que daba a la calle y al patio interior. Estilísticamente, ese edificio se corresponde en términos de ornamentación con las variadas ideas barrocas que pueden verse reinterpretadas en los balcones y ventanales de la fachada principal. La utilización de columnas helicoidales en el vestíbulo y el hueco de la escalera principal, y la delicada parte superior de la fachada con un doble tejado curvilíneo a 2 aguas, de evidente inspiración barroca. Debemos notar que la fachada trasera del edificio es quizás la parte más creativa, sin referentes estilísticos de ningún sitio. Aquí, Gaudí reinterpretó la acostumbrada solución de galerías traseras, utilizando un acabado más complejo a través de una línea continua de balcones grandes y pequeños para combinar la luz y utilizar los espacios comprendidos entre los balcones. En realidad, esta contribución empezó a constituirse en algo más que una recreación ornamental de estilos históricos y sentó las bases de la reexaminación de un estilo que no tardaría en radicalizarse en la Casa Batlló, 1904-1906, y en la Casa Milà, 1906-1910. En la obra de Gaudí, la primera década del siglo XX coincidiría con una época de síntesis, la cual, aunque frágil, representó el punto cumbre de su obra y, sobre todo, de sus esfuerzos para crear una nueva arquitectura. En Barcelona, ni siquiera los círculos avant-garde y las revistas parecían prestarle mucha atención. Esto cambiaría a principios de siglo. Gaudí empezó a ser considerado por sus discípulos y críticos como un genio, como una contribución genuina que el arte y la cultura catalanas hacían a la cultura mundial, siendo por esta razón un valor no solamente respetable, sino también merecedor de admiración y entusiasmo más allá de los límites del cuestionamiento. Con el desarrollo de la política catalana, los personajes de la cultura local se convirtieron en objeto de una veneración especial. Sin duda, este fue el caso con Gaudí. Pasó del rechazo a la exaltación. Su trabajo pasó de no ser comprendido a ser venerado, ya que se le consideraba como una contribución esencial a la cultura arquitectónica y artística contemporánea. El contacto de Eusebi Güell con las ideas sociales reformistas inglesas influenciaría la promoción de 2 empresas privadas que se unieron para construir un jardín suburbial de tipo residencial, el Parque Güell, 1900-1914, así como una colonia de trabajadores en Santa Coloma de Cervelló, 1890-1915. Güell se consideraba a sí mismo, junto con otros intelectuales, arquitectos y políticos de principios de siglo, como defensor de las ideas de Ebenezer Howard. El objetivo inicial del Parque Güell, tal y como lo consideró Gaudí, consistía en la organización de un área residencial para viviendas unifamiliares en un enorme jardín en el Carmel, en la zona de Tres Turons de Barcelona.
Los únicos edificios en el completo sentido de la palabra están localizados a cada lado de la entrada principal del parque, que alojarían al portero y a la administración. Para tal propósito, Gaudí diseñó 2 bloques de planta aproximadamente circular, con proporciones deliberadamente verticales, con tejados formados por superficies curvas, ejecutadas con bóvedas de ladrillo selladas por argamasa de secado rápido, de acuerdo al método catalán tradicional. Adicionalmente, el bloque de la administración tenía un capitel filado, cuya característica más notoria era que fue la primera vez que Gaudí utilizó el hormigón reforzado al incorporarle barras de metal. Estos fantásticos tejados, así como el albardillado de la parte superior del muro que rodea los edificios, en mitad del cual podemos encontrar la puerta de entrada, están cubiertos con trozos de cerámica rota, trancadís, que al cubrir las complejas superficies geométricas de estos cuerpos, le otorgan al edificio un aspecto oneroso y sorprendente. Seguidamente, Gaudí construyó los accesos y las escalinatas exteriores a la manera de una ingeniosa cascada y una fuente, presidida por la figura mitológica de una salamandra. Pero quizás el componente más interesante es la sala hipóstila, originalmente concebida como un mercado local para uso de los habitantes del parque, así como la plaza Mirador, que conformaba el tejado del mercado. En realidad, los espacios intercolumnares se encontraban creados por domos tabicados en la forma de una media esfera, que servían como soportes para la plaza y como receptáculo para el agua, que a su vez era depositada en una gran cisterna bajo el mercado para la utilización del Parque Güell. El elemento más extraordinario de la plaza, aparte del poder especial de su enorme superficie plana, que contrastaba con la ladera irregular de la montaña, era la combinación de asiento y balaustrada que delimitaba la plaza sobre la columnata. Originada de manera empírica por el perfil ergonómico de un ser humano sentado, para establecer la sección transversal, esta bancada tiene un serpentino recorrido por el borde de la plaza, formando meandros, esquinas y espacios menores para ser utilizados como puntos de encuentro por paseantes y otros usuarios. Además de su forma, lo que resultó ser la parte más original fue su profuso colorido, conseguido, al igual que con la mayor parte de los elementos de diseño del parque, cubriendo sus sinuosas y caprichosas superficies con trozos de cerámica esmaltada. La exactitud técnica, combinada armoniosamente con la plástica fluidez de esta construcción, cuya silueta estática y dinámica a la vez se encuentra reforzada por su forma y terminado ornamental, se combinan de una manera completamente única. En el Parque Güell, las referencias a los estilos históricos son abandonadas por Gaudí, que ahora utiliza un lenguaje en el que la continuidad de las superficies, la utilización de formas geométricas complejas y el esplendor de los colores y los acabados constituyen el aspecto más específico de su contribución al floreciente movimiento modernista de principios de siglo. La reconstrucción de la Casa Batlló, que Gaudí ejecutó durante este mismo periodo, 1904-1906, debe considerarse de igual manera. Su objetivo principal era el de suavizar la rigidez de estilo que se había convertido en el modelo a seguir de la típica casa del ensanche barcelonés. Para este propósito, Gaudí modificó el patio interior del edificio, otorgándole dinamismo al incorporarle una escalera con una tensa línea ondulada e introduciendo un motivo lineal ascendiente que combinaba a la perfección con el tratamiento de la luz en este espacio vertical. En efecto, mediante la graduación de tono de la cerámica azul del patio central, y después de volver a diseñar las ventanas que daban a él, la secuencia vestíbulo, escalera, primer piso, patio central, se transformó en una atmósfera intercambiable, en la que las líneas, la luz y el color contribuían a una atmósfera de fantasía y asombro. En cuanto a la remodelación de la fachada, Gaudí volvió a diseñar las entradas, especialmente aquellas de la planta baja y el primer piso, mediante enormes aperturas formadas por una estructura de apoyo de piedra, que dejaba pequeñas ventanillas en un patrón vagamente simétrico. Encima de todas estas formas, lo que quedaba de la fachada fue tachonada con cerámica de colores y trozos de vidrio, que se convertirían en una de las decoraciones polícromas más sutiles de la era del modernismo. Finalmente fue coronada con una torre en forma de un bulbo floral junto a un tejado cuyas tejas parecían las escamas del espinoso lomo de algún animal mitológico.
La enigmática forma de los balcones, las ventanas de cristal coloreado, el acabado de los pisos y los cielos rasos, los muebles que Gaudí diseñó para esta casa, demuestran que el arquitecto llevó a cabo, en su madurez, toda una gama de cambios en los que era perfectamente capaz de solucionar los problemas que él mismo se había impuesto, reconsiderando las formas establecidas por la arquitectura de la época. Un naturalismo intenso y sin embargo abstracto, con evocaciones florales, animales y geológicas, así como la capacidad de explotar estos temas de forma variada y contrastada y la habilidad de crear una apariencia de frágil inestabilidad, hacen de la Casa Batlló un claro ejemplo del grado de brillantez y seguridad que el trabajo de Gaudí había llegado a tener en su madurez. Sin embargo, quizás el edificio metropolitano más ambicioso y el que demuestra mejor el estilo Gaudí, si podemos denominarlo de ese modo, fue la casa que construyó a partir de 1906 para Rosario Milà, en el centro de Barcelona, en la esquina del Paseo de Gracia con la calle Provenza. Gaudí diseñó este edificio como un complejo de espaciosos apartamentos, distribuidos desde la fachada y alrededor de patios de forma aproximadamente circular, en ambos lados del plano angular del edificio. Por lo visto, existió la idea inicial de dotar a la mayoría de estos patios de una dimensión que permitiría la construcción de una rampa helicoidal por la que los vehículos pudiesen ascender a los diferentes pisos y apartamentos. Pero aparte de esta idea, la concepción de planear una estructura alrededor de grandes patios fue una modificación fundamental de la construcción de edificios en esquinas que hasta entonces no había sido intentada, salvo en el ensanche barcelonés. En el nivel de elección de material, así como el de construcción y ornamentación, está claro que durante estos años Gaudí rechazó todas las soluciones establecidas en una audaz exploración de diferentes tipos de estructura arquitectónica. Otro fascinante ejemplo de este periodo de síntesis modernista es la restauración y la readaptación del coro y la cancela de la Catedral de Palma de Mallorca, que Gaudí y sus asistentes y colaboradores efectuaron entre 1904 y 1914. El trabajo consistía principalmente en remover el coro, que se encontraba en el centro de la nave principal, para reinstalarlo junto al presbiterio y acercarlo más al púlpito. De esa forma, el púlpito sería transformado, así como la localización e iluminación del altar principal, las ventanas de vidrio pintado y algunos altares laterales con algún trabajo adicional. Desde el punto de vista del trabajo acometido, la obra de Mallorca no fue de grandes dimensiones, pero demostró una nueva manera de percibir una estructura histórica fundamental como lo era la catedral gótica, y también una capacidad para alterar estas venerables estructuras de piedra sin caer en agotadoras discusiones filosóficas o reconstrucciones de tipo arqueológico. En las obras de la Catedral de Palma de Mallorca, la presencia de colaboradores tuvo una gran importancia. Joan Rubio y Josep Maria Pujol como arquitectos, Josep Llimona y Joan Rebull como escultores, así como los artistas de vidrio, herreros y demás artesanos que contribuyeron al resultado final de manera decisiva. A partir de 1908, Gaudí se concentró en muy pocas obras aparte de la Sagrada Familia, que ocuparía el resto de sus días, y demuestra un cambio radical de actitudes que ya había empezado a insinuarse en sus primeros proyectos. Fue precisamente durante estos años que su trabajo empezó a recibir reconocimiento internacional y recibió una comisión para la construcción de un gran hotel en Nueva York, 1908, y en 1910 se presentó una exhibición de su obra en la Société Nationale des Beaux-Arts de París, demostrando así la contradictoria imagen del éxito en lugares distantes. Los dos proyectos más importantes durante estos años fueron el hotel ya mencionado, que nunca vio la luz, y la construcción de la capilla de la colonia Güell, un proyecto al cual Gaudí dedicó muchos años de reflexión y trabajo, y cuya piedra fundamental se depositó en 1908. Las características de ambas comisiones demostraban una clara polaridad. Por un lado, un grandioso hotel americano que podría haber llevado a Gaudí a las más altas posiciones en el mercado internacional de talentos. Este habría sido un triunfo para el aspecto más atractivo y postecléctico de Gaudí, tal y como existía
existía a principios de siglo, y habría incorporado toda la demostración simbólica y decorativa tal y como él la concebía. Aunque la construcción fue dramáticamente suspendida en 1915, lo que finalmente empezó a construirse fue la iglesia. Sus dimensiones eran las acostumbradas y las necesidades de forma orgánica y coherencia fueron observadas con una concepción estructural casi biológica. La tentación de una demostración de grandes dimensiones y una gran demostración decorativa parecen haber sido las atracciones de un viaje a América que nunca llegó a ser, y que de haber sucedido habría modificado sustancialmente los últimos capítulos de la vida del arquitecto. Dejaremos para el final de este trabajo un análisis de la Sagrada Familia que es en sí misma un sumario de la biografía de Gaudí. Ya hemos mencionado que la confianza en el progreso industrial y los cambios sociales producidos por esta nueva forma de vida no eran compartidos por todos los sectores de opinión. En ciertos círculos conservadores, las transformaciones que estaban llevándose a cabo, a pesar de conllevar ciertos logros positivos, también se consideraban como causantes del desorden moral, la pérdida de los valores tradicionales y la crisis de la sociedad. Dentro de esta corriente crítica, debemos tomar en cuenta el liderazgo de José María Bocabella, fundador de una asociación espiritual de devotos de San José, que en 1881 habían logrado acumular fondos suficientes para la compra de un enorme terreno que ocupaba toda una manzana del ensanche. Su intención era la de levantar una iglesia dedicada a la exaltación de las figuras de San José y la Sagrada Familia, como símbolos de la estabilidad y la vida familiar, virtudes consideradas como los pilares básicos del orden social. El proyecto no solamente involucraba la construcción de una enorme iglesia en una nueva área de la ciudad en expansión, sino que los promotores pensaban que esta iglesia debía estar acompañada de escuelas, salas de reunión y talleres que permitirían la creación de un verdadero centro social para la nueva metrópoli. Sin embargo, el proyecto de esta iglesia, que inicialmente empezó siendo la idea de un lugar conmemorativo alrededor del cual se establecería un centro social, no tardó en convertirse en un proyecto más ambicioso, al tener la oportunidad de convertirse en la catedral de la nueva ciudad. Un ideal neomedievalista tomó cuerpo y se contagió entre los promotores de la construcción. De la misma manera que la sociedad medieval estaba integrada alrededor de un gran edificio que dominaba la vida diaria de sus ciudadanos, la nueva metrópoli tenía que establecer su nuevo centro en un grandioso monumento arquitectónico, un centro visual y simbólico alrededor del cual la nueva sociedad podría establecerse y vivir su vida. Al principio, la iglesia recibió el nombre de Catedral de los Pobres, nombre que reflejaba la compasión para con los pobres, que estaba de moda en la alta sociedad a principios de siglo. Pero poco después se la llamó abiertamente la Nueva Catedral, aceptando la idea de que una ciudad completamente nueva necesitaba un nuevo centro y guía espiritual. El proyecto de la Iglesia de la Sagrada Familia creció en ambiciones, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista creativo y de representación social. Originalmente la obra fue comisionada al arquitecto de la diócesis, Francisco de Paula del Villar, y se puso la primera piedra el día de San José de 1882. El plan de del Villar era academicista, neogótico y de dimensiones mucho menores de lo que eventualmente sería en manos de Gaudí. Poco después de iniciar las obras, cuando se procedía a excavar los cimientos de la cripta, empezaron las discusiones entre la asociación y el arquitecto, se paralizaron las obras y se propuso reemplazar a del Villar por otro arquitecto. Extrañamente, la nueva comisión terminó contratando al joven Gaudí, posiblemente debido a la mediación de Joan Martorell, el arquitecto de la asociación, una figura de prestigio que conocía muy bien al arquitecto despedido, así como al futuro candidato, aunque pudo haber estado influenciado por el hecho de que Gaudí había colaborado por algún tiempo en el estudio de del Villar. En 1883, Gaudí, a la edad de 31 años, se hizo cargo de la construcción y empezó a revisar el proyecto en profundidad, en un proyecto que continuaría durante toda su vida. El primer objetivo fue incrementar las dimensiones del edificio, guiándose por la idea de una nueva catedral. Según la planificación urbana de Gaudí, la iglesia debía constituir una especie de foco de atracción y adicionalmente debería influir en el diseño urbano de la nueva ciudad dentro de su área de influencia.
La remodelación de las calles, la creación de avenidas, la extensión de los espacios abiertos alrededor de la nueva iglesia, todos estos eran los principales objetivos de Gaudí para el diseño de la catedral. En cuanto al programa, el tipo de iglesia propuesta empezó con un modelo basado en la planta de una catedral gótica. Una basílica con 5 naves, un crucero y un ancho ábside, con la peculiaridad de que todo el edificio estaría rodeado por un ambulatorio, que llevaría por nombre el claustro. Una versión extraña de un espacio como aquel, que tradicionalmente se organizaba alrededor de un espacio vacío, y no precisamente alrededor de la enorme masa de una catedral. El aspecto más atractivo del concepto de Gaudí era sin duda alguna el desarrollo vertical propuesto para la iglesia. 18 agujas rodearían la estructura, conectadas por el sistema de naves y espacios exteriores. Volviendo una vez más al tema característico de su trabajo, el interés en los elementos y los espacios verticales. Para la Sagrada Familia, Gaudí propuso una auténtica apoteosis de pináculos y torres de gran altura, concebidas sin duda alguna como imponentes almenares que dominarían la ciudad sobre el paisaje uniforme de tejados y terrazas. Y sin embargo, la construcción de la iglesia formaba parte de una compleja iconografía, en la que la catedral en sí misma era un complejo sistema de símbolos y una explicación visual de los misterios de la fe. Las 3 fachadas de la iglesia eran representaciones de los 3 momentos más importantes de la vida de Cristo y de la iglesia: nacimiento, muerte y resurrección. Las torres eran el símbolo de la exaltación de los 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la Virgen María y Jesucristo, que era el pináculo central y más alto. Las capillas laterales simbolizaban el bautismo y la penitencia, las virtudes teológicas y los gozos y dolores del patriarca San José. Sin embargo, la utilización de símbolos y alegorías no es solamente evocada por la concepción global del edificio. La fascinación que la obra de Gaudí ejerce sobre nosotros existe en todos los detalles y alusiones, a todos los niveles. Símbolos geométricos, animales y plantas, figuras en relieve o esculturas, forman parte de un vertiginoso panorama que pasa frente a todo aquel que se acerca a este complejo edificio, concebido como un inmenso catecismo que se comunica con nosotros. Durante el primer periodo de 1883 a 1893, Gaudí introdujo cambios en la planificación que obscurecieron la maduración de la idea. Pero al continuar el trabajo de la cripta, comenzado por Del Villar y el principio del ábside, se mostró cauteloso en la utilización del repertorio gótico, al que todavía no se atrevía a criticar abiertamente, y en el cual simplemente introdujo sorprendentes cambios, como los ornamentos de tipo naturalista. A partir de 1891 hasta aproximadamente 1900, Gaudí trabajó en la construcción de la fachada de la Natividad. Del mismo modo que utilizó la experimentación ecléctica en otros edificios, la característica dominante en esta parte de la iglesia es la profusión. Rediseñar los elementos góticos en la elevación interior, así como los experimentos con la ornamentación, la escultura y el simbolismo en la parte exterior de la fachada, parecen expresar los problemas que en ese entonces preocupaban al arquitecto. Sin embargo, esta no sería una época satisfactoria para Gaudí, quien durante el último periodo de su vida, cuando estaba casi totalmente absorbido por los problemas de su trabajo, regresaría una y otra vez a buscar soluciones que eran geométricamente más puras y sin embargo claramente más abstractas y brutales. El regreso a los orígenes, que puede verse en sus obras finales, aparece con toda su fuerza en sus últimos estudios y en la multitud de ideas que estaban a medio terminar, que se encontraban en su escritorio a la hora de su muerte. La súbita muerte de Gaudí es de cierta manera un símbolo del destino de toda su obra, de esa obra inconclusa que es la Sagrada Familia. La obra de Gaudí terminó brusca y violentamente en 1920.